Mi suegra se mudó con nosotros, y arruinó mi matrimonio desde el sofá. Cuando mi esposo me dijo que su madre vendría a quedarse unos días con nosotros, lo acepté sin quejarme. Él me miró con esa sonrisa apacible que siempre usaba cuando trataba de suavizar malas noticias, y aunque por dentro resoplé, solo asentí. Unos días me repetí a mí misma. No era gran cosa, ¿cierto? Su madre, Teresa, llegó con 2 maletas grandes y una cara de resignación que me hizo sentir culpable por cualquier pensamiento negativo que pudiera tener. Según explicó, su edificio estaba en remodelación y el ruido era insoportable, así que necesitaba un lugar donde descansar. La primera noche fue tolerable. Teresa se quejó de lo blando del colchón de huéspedes, del tipo de té que teníamos en la alacena y del detergente que usaba para la ropa. Yo solo uso el hipoalergénico. ¿Este no les irrita la piel?, preguntó mientras olfateaba nuestras toallas como si estuvieran impregnadas en veneno. Intenté mantenerme firme. Era mi casa. Pero también era la madre de mi esposo, y él la miraba con devoción. Así que guardé mis palabras, sonreí de manera forzada y me encerré en nuestra habitación apenas pude. Pero al segundo día, noté algo extraño. Teresa parecía omnipresente. Siempre estaba ahí, como una sombra que se extendía por todos los rincones de la casa. Si me metía a la cocina, ella llegaba justo detrás. Si me sentaba en la sala a ver televisión, ella se acomodaba a mi lado con algún comentario pasivo-agresivo. Qué raro ese programa, mi hijo nunca veía esas cosas antes. Y cuando caía la noche, las cosas se volvían más tensas. La habitación de huéspedes quedaba justo frente a la nuestra. Esa noche, cuando apagamos la luz, escuché que su puerta se abrió. Luego sus pasos suaves sobre la madera. No hizo nada más. No entró a nuestra habitación, no habló. Solo se quedó allí como si vigilara. Le pregunté a mi esposo si también lo notó. Está preocupada, me dijo quitándole importancia. Seguro no puede dormir bien con tanto ruido del día. No supe cómo responder. Yo tampoco podía dormir bien, pero por razones muy diferentes. A la mañana siguiente descubrí que había organizado nuestra despensa. Sacó todo, lo reordenó a su gusto y tiró cosas que, según ella, ya estaban vencidas o simplemente no servían. Incluido mi café favorito. Esa tarde, cuando intenté hablar con mi esposo sobre poner límites, él suspiró, fastidiado. Solo serán unos días, amor. ¿No puedes tener un poco más de paciencia? Sentí como una piedra pesada caía en mi estómago. Esa frase me dolió más de lo que él imaginaba. Porque no era solo paciencia lo que me pedía, era silencio. Y yo, que siempre había luchado por mantener la armonía, me vi cediendo una vez más. Pero dentro de mí algo empezó a cambiar. Porque ese unos días ya no sonaba tan corto, y Teresa ni siquiera había mencionado una fecha para irse. Y eso me empezó a asustar. Los días siguientes se volvieron una coreografía forzada. Cada paso que daba en mi propia casa debía ser calculado, medido, silencioso. Mi suegra no solo se paseaba como si el departamento fuera suyo, sino que comenzaba a aparecer en momentos cada vez más inoportunos. Siempre con una excusa en la punta de la lengua. La primera vez que me sentí realmente invadida fue una noche en la que mi esposo y yo intentamos retomar algo de nuestra intimidad. Habían pasado casi 5 días desde que Teresa se instaló y, aunque no era mucho, ya comenzaba a sentir la tensión en mi cuerpo, como un nudo que no se deshacía. Apagamos las luces y comenzamos a besarnos. Sus manos, cálidas como siempre, me acariciaban la espalda cuando, toc, toc, toc. Un golpeteo seco en la puerta. ¿Están despiertos?, dijo la voz de su madre, apagada pero firme al otro lado. Me pareció escuchar algo raro en la cocina. ¿No será una rata? Me congelé. Mi esposo también. Él suspiró frustrado, se puso la camiseta y fue a revisar. Por supuesto, no había ninguna rata. Solo ella, de pie en el pasillo, fingiendo preocupación. ¡Qué susto! Debo estar imaginando cosas. Ustedes sigan durmiendo, dijo con una sonrisa fingida mientras regresaba a su habitación. Yo me quedé sola en la cama, la piel todavía ardiendo, no de deseo, sino de vergüenza. Después de eso, las noches se volvieron insoportables. Si no era un ruido inventado, era su puerta rechinando. O su sombra en el pasillo. Una vez incluso la vi sentada en el sofá a oscuras, mirando hacia el pasillo con una taza en las manos. Cuando me preguntó si quería té, supe que no estaba ahí por casualidad. Intenté comentárselo a mi esposo. Me miró confundido. Amor, ¿no estarás exagerando un poco? Ese comentario me dolió más de lo que debió. ¿Acaso no veía lo que yo veía? ¿O no quería verlo? ¿Y desde cuándo me sentía tan sola dentro de mi propio matrimonio? Una mañana, mientras me duchaba, noté que alguien había entrado al baño. No abrí la cortina, pero escuché su voz. Solo venía a dejar unas toallas limpias. Las que usas ya están un poco viejas, ¿no crees? Mi corazón se aceleró. No sabía cómo reaccionar. ¿Por qué había entrado sin tocar? ¿Por qué hablaba como si yo no tuviera decisión en mi propia casa?
Cuando salí, respiré hondo frente al espejo. Me miré a los ojos y por un momento no me reconocí. Estaba cansada. Agotada. Humillada. Mi suegra no estaba simplemente de visita. Se había infiltrado como una humedad silenciosa, expandiéndose en cada rincón, robándonos el aire, el espacio, la calma, y ahora también nuestra intimidad. Y mi esposo, seguía sin notarlo. Pero yo sí. Y ya no podía seguir ignorándolo. No recuerdo en qué momento exacto dejé de sentir que vivía en pareja. Lo que sí recuerdo con claridad es la primera noche en que mi suegra decidió dormir en el sofá del pasillo, justo frente a nuestra habitación. Es que la cama de la habitación de huéspedes me hace doler la espalda, dijo con una sonrisa inocente, como si no entendiera el impacto de sus palabras. Este sofá es más firme. Y me siento más cerca de ustedes, por si necesitan algo. La habitación de huéspedes tenía un colchón nuevo. Lo compramos hacía apenas un año. Pero claro, no discutí. Solo asentí con una sonrisa helada, mientras por dentro sentía que una parte de mi privacidad se evaporaba. Esa noche, cuando apagué la luz y me acosté junto a mi esposo, ya no sentía ese calor de complicidad que solíamos tener. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera atrapada en otro lugar. En otro compromiso. Con otra mujer. Y lo peor, es que era su madre. ¿Te molesta que duerma allí? Me preguntó en voz baja, como si no quisiera que ella escuchara a través de la puerta. Solo será por esta noche. No hace falta hacer un drama. Drama. Me tragué esa palabra como una pastilla sin agua. Me di vuelta en la cama, dándole la espalda. No lloré. Ya no quería que él viera cuánto me dolía. Las mañanas se volvieron una puesta en escena incómoda. Ella preparaba el desayuno como si fuera la señora de la casa. A veces me dejaba una taza de café, del que no me gusta, otras simplemente me ignoraba. Se sentaba en medio de nosotros en el sofá, opinaba sobre el programa de televisión que yo ponía, y hablaba de su hijo como si aún tuviera 5 años. Y él parecía cómodo. Como si estuviera reviviendo su infancia. Reía con ella. Aceptaba sus sugerencias. Me corregía suavemente cuando yo me adelantaba a opinar algo. Una noche lo intenté de nuevo. Apagué la televisión, tomé su mano, y le dije. Necesito estar contigo. Sola. Él me miró, nervioso. Me besó la frente. Claro, amor. Cuando mi mamá se acueste. Pero ella no se acostó. Se quedó hasta pasada la medianoche leyendo en el sofá. Cada tanto tosía fuerte como recordándonos su presencia. Y así nos fuimos a dormir. Sin tocarnos. Sin hablarnos. Sin ser nosotros. Empezaba a comprender que no era solo una visita molesta. Era una invasión emocional. Ella había ocupado no solo nuestro espacio, sino también nuestro vínculo. Se había colocado entre nosotros como una barrera invisible, y efectiva. Y yo, que tanto me había esforzado por construir un hogar, ahora solo me sentía una invitada. En mi propia cama. En mi propio matrimonio. Con el pasar de los días, el silencio se convirtió en el nuevo lenguaje de nuestro matrimonio. Un silencio espeso e incómodo que se colaba en las grietas como la humedad después de una tormenta. No era solo la ausencia de palabras lo que me dolía, sino la ausencia de nosotros. Cada noche mi cuerpo buscaba el suyo, no necesariamente por deseo, sino por esa necesidad humana de contacto, de intimidad emocional. Pero él siempre parecía cansado, tenso, o demasiado pendiente de si su madre ya se había dormido. Y si por casualidad lográbamos acercarnos bajo las sábanas, era cuestión de minutos para que algún ruido viniera del pasillo, un golpe de taza, una tos exagerada, pasos suaves. Como un centinela, Teresa mantenía su guardia. Me sentía cada vez más pequeña, más invisible. Una tarde al regresar del trabajo encontré a mi suegra reorganizando los cajones de mi tocador. Sostuvo uno de mis sostenes en la mano como si evaluara su calidad. Estaba buscando un peine y vi que tienes esto lleno de cosas viejas, deberías tirar algunas. Ni siquiera se inmutó. Me sentí invadida, expuesta. Pero lo que me remató fue cuando vi que también había movido mis perfumes, mis cremas, mis preservativos. No estaban donde los dejé. Esa noche no dije nada. Me limité a cepillarme los dientes y acostarme. Pero él lo notó. ¿Todo bien? No, respondí sin adornos. Tu madre revisó mis cosas. Estaba hurgando en mi tocador. Él se frotó los ojos, como si eso fuera lo más agotador que le había pasado en el día. Estoy seguro de que no lo hizo con mala intención. Sentí un calor en el pecho que me ardía. Me incorporé en la cama. ¿En serio vas a justificar esto también? No estoy justificando, solo porque todo tiene que ser un conflicto. Me quedé en silencio, tragándome todo lo que quería decir. Porque ya no se trataba solo de ella. Se trataba de nosotros. De lo que habíamos dejado de ser desde que su madre entró a nuestras vidas como un vendaval disfrazado de visita.
Pasaron varios días sin que intentáramos nada. Ni besos largos, ni caricias, ni siquiera abrazos. Dormíamos espalda con espalda, como dos extraños que comparten cama por obligación. Y lo más triste es que me acostumbré. Una parte de mí se empezó a apagar. Me volví silenciosa, cautelosa, neutral. Como si caminar en mi casa fuera como cruzar un campo minado. Una noche, mientras mi esposo dormía, me levanté al baño. Al salir, encontré a Teresa sentada en el sofá del pasillo con los ojos abiertos en la oscuridad. ¿Te sientes bien?, le pregunté a una adormilada. Ella solo sonrió. Siempre me he desvelado. Pensando. Observando. Sentí un escalofrío. No dijo más. Se quedó ahí, mirándome. Esa noche no pude volver a dormir. Y fue ahí cuando supe con certeza que no era paranoia. No era exageración. Era control. Y lo estaba perdiendo todo. Comencé a prestar más atención. Ya no me conformaba con simplemente aguantar. Había algo más en todo esto, algo que no estaba viendo claramente pero que se sentía mal. Empecé a notar detalles que antes había pasado por alto. Teresa nunca hablaba directamente conmigo cuando mi esposo no estaba. Si él salía a trabajar o al supermercado, ella apenas me dirigía la palabra. Pero en cuanto él regresaba, su voz cambiaba, su actitud también, se volvía dulce, frágil, necesitada. Un día, mientras mi esposo estaba en una videollamada en el cuarto, escuché a Teresa hablando por teléfono en la cocina. No sabía que yo había llegado temprano del trabajo. Sí, todo está saliendo como esperábamos, decía con voz baja. Es cuestión de tiempo para que él se dé cuenta de que esa mujer no es para él. Sentí un escalofrío. No me moví. Me quedé escuchando desde el pasillo conteniendo el aliento. Ya sabes cómo es, siempre fue apegado a mí. Solo necesita abrir los ojos. Ella está enfriando todo, ya ni duermen juntos. Pausa. Risa. Exacto, lo tengo aquí bajo mi ala. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de mi bolso. No sabía si entrar y encararla o quedarme callada. Finalmente retrocedí. Me encerré en el baño y me lavé la cara con agua fría mientras trataba de no gritar. Todo lo que había sentido no era una exageración. No eran celos. No era paranoia. Era una estrategia. Y mi esposo era incapaz de verla. Esa noche, traté de conversar con él de nuevo. Me senté en la cama y lo miré fijamente, esta vez sin suavizar mi voz. ¿Tú crees que tu mamá se va a ir pronto? Él frunció el ceño, incómodo. No sé, ¿por qué? Porque escuché cómo hablaba por teléfono. Está haciendo todo lo posible para separarnos. ¿De qué hablas? La escuché. Dijo que todo está saliendo como esperaban. Que tú te darías cuenta de que yo no soy para ti. Su cara palideció. Eso no tiene sentido. No. ¿Tampoco lo tiene que esté durmiendo en el pasillo? ¿Que interrumpa cada intento de intimidad? ¿Que revise mis cosas? Él no respondió. Se pasó la mano por el cabello como si intentara procesar demasiado en muy poco tiempo. Es tu madre, lo sé, continué. Pero no me puedo quedar de brazos cruzados mientras ella arruina lo que tenemos. No es solo invasiva. Está manipulando todo. El silencio se hizo largo. Esta vez no me pidió paciencia. Tampoco negó lo que dije. Solo se quedó allí sentado con los ojos clavados en el suelo. Y por primera vez en semanas, supe que me había escuchado. Pero no sabía si eso sería suficiente. La mañana siguiente se sintió más fría de lo normal, y no por el clima. Desperté sola en la cama. Mi esposo ya estaba en la cocina, hablando con su madre, sus voces bajas pero tensas. Me quedé sentada unos minutos mirando la pared, sintiendo el peso de los días acumulados sobre los hombros. Esa casa ya no me pertenecía. No mi cuarto, no mi sala, no mi cama. Y entonces lo decidí, o ella, o yo. Me vestí con calma, preparé una pequeña maleta, y bajé a la cocina. Ambos me miraron al entrar. Teresa tenía esa expresión de falsa amabilidad que ya no me engañaba. Mi esposo, en cambio, se veía cansado. O tal vez avergonzado. Necesitamos hablar, dije sin rodeos. ¿Podemos hacerlo después? Preguntó él, lanzándome una mirada rápida, nerviosa. Mamá no se siente muy bien esta mañana. No. Vamos a hablar ahora, interrumpí. Teresa suspiró dramáticamente y se sentó como si estuviera a punto de desmayarse. Lo siento si les estoy causando problemas, dijo con voz débil, mirando al suelo. No era mi intención incomodar a nadie. Solo estoy sola y pensé que aquí podría tener un poco de paz. ¿Paz? Solté con una risa amarga. Has convertido este lugar en un campo de tensión constante. No respetas límites, invades espacios privados, y ni siquiera te importa que interfieres en nuestra vida íntima. Mi esposo levantó las manos, intentando calmarme. Amor, por favor.
No seguí, sintiendo la voz quebrárseme pero sin detenerme. No voy a seguir viviendo así. Necesito saber si estás dispuesto a ponerle límites a tu madre. Porque si no lo haces, me voy. La frase cayó como una piedra en el suelo. Mi esposo se quedó en silencio. Teresa abrió los ojos como si hubiera presenciado una traición imperdonable. ¿Me estás pidiendo que elija entre mi madre y tú? Preguntó él con una mezcla de dolor y desconcierto. No. Te estoy pidiendo que elijas entre tener un matrimonio funcional, o seguir siendo el niño obediente que tu madre quiere que seas. Teresa se levantó bruscamente. Esto es una falta de respeto. Después de todo lo que he hecho por ti. Estoy enferma y me quieren echar. ¿Enferma? Le pregunté sin alzar la voz. ¿Qué tienes exactamente? Ella dudó un segundo. Estrés. Insomnio, el doctor dice que necesito compañía. Tranquilidad. Aquí no la vas a encontrar. Mi esposo miró a su madre, luego a mí. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto en semanas, realidad. Tal vez empezaba a verla tal como yo la veía. Pero no dijo nada. Así que tomé mi bolso. Estaré en casa de mi hermana. Llámame cuando tomes una decisión. Y me fui. Sentí el frío del pasillo en el rostro. No era solo la brisa. Era el vacío. Pero también era libertad. Pasar los primeros días fuera de casa fue más difícil de lo que esperaba. No por extrañar a mi suegra, obviamente. Ni siquiera por el espacio o la cama ajena. Era por él. Por la ausencia de su voz, por los silencios que ahora eran reales, no disfrazados entre paredes. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos, aunque en sus ojos vi lo que no dijo en voz alta, por fin. Ella siempre había sospechado que Teresa no era tan inocente como parecía, pero respetó mi decisión de mantener la paz. La segunda noche me llamó. No mi suegra, claro, sino mi esposo. Te extraño, dijo en cuanto respondí. Su voz estaba rota, más de lo que yo imaginaba. ¿Y qué has hecho al respecto? Le pregunté sin rodeos. Hubo un largo silencio al otro lado. Casi pude escucharlo inhalar profundamente. Estoy viendo cosas que antes no veía. Desde que te fuiste, mamá no para de quejarse. Llora, me dice que soy un mal hijo, que la estoy abandonando. ¿Y tú qué haces? Al principio, nada. Pero hoy me gritó. Porque no quise cenar con ella. Dijo que desde que te conocí ya no soy el mismo. Me senté en la cama, apretando el teléfono con fuerza. ¿Y no te parece que eso es precisamente el problema? Sí. Sí, lo sé. Me he hecho el ciego mucho tiempo, pero ahora me doy cuenta de que tiene una necesidad enfermiza de controlarlo todo. Nunca ha podido aceptar que tengo mi propia vida. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que lo oía hablar con esa claridad. Por un momento me imaginé su rostro, sus ojos abiertos de golpe, la venda cayendo finalmente. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Le pedí que se fuera. Su voz tembló pero no retrocedió. Le ofrecí quedarme un par de noches con ella en un hotel mientras encuentra otro lugar. Gritó, lloró, me acusó de haber sido manipulado por ti. Me dijo que ibas a dejarme igual. ¿Y tú? Le dije que si tú te ibas, sería por su culpa. Y que si yo no hacía algo, la perdería para siempre. No respondí de inmediato. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran hondo. No eran solo frases. Eran decisiones. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Pregunté al fin. Sí. Que por fin te estoy eligiendo a ti. Lloré en silencio. No por debilidad, sino por alivio. Días después, volvió a llamarme. Teresa se había ido. Se había marchado entre gritos y maldiciones, y con una amenaza muy clara: no vuelvas a buscarme cuando ella te deje, porque no estaré. No sabía si creerle. Pero por primera vez, eso ya no importaba. Mi esposo me pidió que volviera. Y yo, decidí regresar. No porque todo estuviera perfecto. Sino porque por fin, él estaba empezando a luchar por nosotros. Regresar no fue como cruzar una puerta y encontrar todo igual que antes. Fue extraño. Me sentí como si estuviera entrando a una casa vacía, aunque todo siguiera en su lugar. Las paredes, los muebles, incluso el aroma familiar, todo estaba ahí. Pero el ambiente era distinto. Como si acabara de pasar un terremoto silencioso, invisible, que sacudió los cimientos sin derribar las estructuras. Mi esposo me recibió con un abrazo largo. No dijo mucho. Yo tampoco. Ambos sabíamos que las palabras, en ese momento, eran lo de menos. Cenamos juntos esa noche, solos por primera vez en semanas. Sin el sonido de tazas golpeando en el pasillo, sin interrupciones, sin miradas ajenas juzgando cada gesto entre nosotros. Hablamos durante horas. De lo que pasó, de lo que sentimos, de lo que falló. Yo le conté lo herida que me sentí. Lo sola que estaba, incluso cuando él dormía a mi lado.
Él confesó que tenía miedo de enfrentar a su madre. Que siempre la había visto como una figura frágil, víctima de todo, y que había crecido creyendo que debía protegerla de todo, incluso de sí misma. Pero me equivoqué, dijo, tomando mi mano. Al protegerla a ella, te dejé desprotegida a ti. Lloré. No de tristeza. Lloré porque por fin me sentía vista, escuchada. Porque por fin hablábamos el mismo idioma. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, volvimos a hacer el amor. Sin miedo, sin sombras, sin prisas. Fue diferente. No tanto por lo físico, sino porque ambos sabíamos que ese momento era más que deseo. Era reconstrucción. Era reconexión. Los días siguientes fueron de ajuste. Aprender a convivir de nuevo, a recuperar los espacios que habíamos compartido con una presencia invasiva. Volvimos a decorar algunos rincones. Cambiamos la posición de los muebles, como si el nuevo orden del hogar ayudara a cerrar ciclos. Mi suegra nos llamó un par de veces. Mi esposo no respondió de inmediato. Luego le escribió un mensaje. Estoy bien. Estoy feliz. Por favor, respeta mi decisión. Cuando estés lista para aceptar mi vida, hablamos. No hubo respuesta. Y aunque esa herida quedó abierta, decidimos no permitir que sangrara dentro de nuestro hogar. No puedo decir que todo volvió a ser como antes. No somos los mismos. Hubo daños. Algunas inseguridades que aún emergen en momentos vulnerables. Pero también hubo crecimiento. Y eso, aunque difícil, vale más que cualquier comodidad anterior. Aprendimos que el amor necesita límites. Que no todo lo que se llama familia tiene derecho a invadir tu paz. Y que proteger tu hogar no es egoísmo. Es amor propio. Y amor mutuo. Hoy, cuando cerramos la puerta de casa por la noche, siento por fin que estamos solos. Juntos. Sin sombras entre nosotros. Sin espectadores. Solo nosotros dos. Y eso, después de todo lo vivido, se siente como el verdadero hogar.